¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar, me parece un tema relevante que tiene que ver con la recuperación del salario mínimo real, es decir, la recuperación del poder adquisitivo del salario, que pues ha tenido momentos muy importantes, relevantes, como lo comentamos, y que en el recuento de los 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí vale la pena hacer algunas precisiones. En principio diríamos que el diagnóstico en torno a la necesidad de recuperar el salario mínimo me parece que era muy evidente, y se convertía en una exigencia para hacer de este salario un salario más remunerativo. Y es que entre 1981 y 2018, pues el salario mínimo había perdido el 67% de su poder de compra. El salario real había caído en ese tamaño. Fíjense nomás, en el 2018, este salario mínimo apenas alcanzaba para cubrir el 35% del valor de la canasta básica para una familia de 4 personas. Así de fácil, diríamos, es ilustrativo el conocer o saber las condiciones del salario mínimo. De hecho, este salario era de los más bajos en América Latina y había toda la evidencia, sobre todo a raíz del impacto de las crisis recurrentes de los años 80, de que buena parte de la carga de la política de ajuste del gobierno federal pues había recaído en la clase trabajadora de México. El proceso ha sido largo, vale la pena puntualizarlo nada más. En el 2012 inicia un proceso de homologación de las zonas económicas, desaparece la zona C, la de más bajo ingreso, en el salario mínimo, se compacta a la zona B. En 2015, noviembre del 2015, la zona B, donde ya había integrado parte de las entidades federativas, se pasa a la zona A, la zona de mayor ingreso económico, y digamos se generaliza una sola zona económica con la distinción de los municipios de la frontera norte. Y viene una fase para mí de muy fuerte recuperación de este salario entre 2018 y el 2023, hasta la fecha diríamos. Bueno, en ese trayecto el salario mínimo nominal tuvo un incremento del 135%. Y el salario real, es decir, descontando la tasa de inflación anual, tuvo un incremento a estas fechas del 81.5%. Si realmente tenemos una recuperación histórica del salario mínimo, es decir, de la recuperación del poder de compra de este salario. Y luego, recientemente, la semana pasada, justamente, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó un incremento del 20% para el 2024. Es decir, nuevamente, el salario mínimo real inicia el camino más fuerte de la recuperación. De hecho, aumenta del 2023 hacia el 2024 de 207.44 pesos a 248.93 pesos diarios. De ese tamaño, obviamente, ese camino de la recuperación tendría que llevarnos en términos reales a tener un salario de por lo menos de 350 pesos diarios. Y yo creo que la ruta que se ha tomado, sin duda,
es muy relevante, es muy importante. En esta reducción, en este aumento o recuperación del salario mínimo real, pues han estado presentes dos factores importantes, dos factores de incidencia. La disminución paulatina de la tasa de inflación en el país y el incremento persistente, determinante, diría yo, del salario mínimo en este periodo que estamos destacando. Pero vale la pena hacer algunas precisiones en torno a estos elementos que estamos comentando. En principio, diríamos, la tasa de inflación, después de haber pues tenido un pico de cierre en el 2022 de 7.82 y de 7.36 en el 2021, pues a la primera quincena de noviembre de este año, la tasa de inflación se encuentra en la pauta de 4.32%. Si lo vemos en la perspectiva, nuevamente está encontrando sus condiciones de estabilidad que teníamos incluso previos a 2018. De manera que esto es un elemento muy importante. Cuando vemos la conducta que ha tenido la tasa de inflación en el presente año, con toda puntualidad podemos ver las dos tasas de inflación, la general y la inflación subyacente, es decir, aquella que incluye, o mejor dicho, descuenta los factores de volatilidad de precios. En ambos comportamientos van hacia la coincidencia de esas tasas. A la primera quincena de noviembre lo podemos ver, la tasa general es de 4.32 y la tasa subyacente es de 5.31. Es decir, la diferencia que hay en ambas tasas es de 0.99 puntos porcentuales, cuando en el mes de junio la diferencia era de 1.83%. Es decir, con toda puntualidad podemos ver una perspectiva descendente de la tasa de inflación general y también poco a poco una caída de la tasa de inflación subyacente. ¿Cómo vemos también en términos de perspectiva la recuperación del salario mínimo, como lo mencionábamos hace un momento, en donde el salario nominal, como se podrá observar en este gráfico, pues ha tenido en el 2019 un aumento de 16.2%, en el siguiente año 20%, en el siguiente 15%, en el subsiguiente 22%, 20% y el reciente también de 20%. Eso significa, lo comentamos a un inicio, que el salario mínimo en este periodo, entre 2018 y 2023, bueno, incluso hasta el 2024, podríamos decir que tuvo un incremento realmente extraordinario, como pueden verlo ahí. Particularmente entre 2018 y el 2023 aumentó 134.6%. Y el salario real, descontando la tasa de inflación, fue en este lapso, 2018-2023, de 81.5%. Pero, pues, vale la pena ir haciendo otras precisiones. El salario mínimo nominal, ahora sí, entre 2018 y 2024, como comentamos, aumentó 181.6%, y el salario mínimo real tuvo un incremento en este lapso 2018-2024, estamos incluyendo ya el nuevo incremento de 112.3%. Digamos, en el balance del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo real diario pasa de 84.4 pesos diarios a 187.7 pesos en términos reales, es decir, ya con el efecto de la inflación. Y esto significa que en este sexenio el poder adquisitivo del salario mínimo se recuperará en un 112.3%. Una recuperación sin duda inédita, histórica para los trabajadores del país. Estamos hablando de cerca de 7 millones de trabajadores que tienen un salario
de este nivel. Cuando lo vemos en términos específicos, es decir, para tener mayor puntualidad en términos de el poder adquisitivo del salario para adquirir bienes específicos, y comparamos 2018 con 2023, vamos a hacer las siguientes mediciones. Con el salario mínimo de 2018 se compraban 6 kilogramos de tortillas. En el 2023 se compran 9 kilogramos de tortillas. En el 2018 se compraban o se podía comprar 5 litros de leche. En el 2023 se compran 8 litros de leche. En el 2018, con salario mínimo, se adquirían 4 kilogramos de huevo. En el presente año se adquieren 5 kilogramos de huevo. Esta es una medición para entender por qué establecemos con toda puntualidad la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo en el país, y que, como lo comentábamos, pues es, a final de cuentas, una recuperación histórica del poder adquisitivo del salario en el lapso que estamos comentando. De manera que en el balance sexenal de Andrés Manuel López Obrador, pues está dejando un recuento muy favorable para este segmento de trabajadores del mini salario, que nos parece muy relevante en el camino de la recuperación. Nominalmente, para tener otra referencia, el salario mínimo aumentó de 2.652 pesos, estamos hablando en términos nominales, a 7.469 pesos entre el 2018, ya con el nuevo aumento, y en el 2024. Obviamente la perspectiva de mejoramiento para tener una condición económica de este salario con una capacidad muy importante en el ingreso y en las capacidades de consumo, sin duda es que este salario mínimo por lo menos llegara, en una perspectiva de mediano plazo, a ser de 12,000 pesos mensuales. Y aquí hay una parte importante. En este proceso de recuperación del salario mínimo, evidentemente el sector empresarial se dio cuenta que había un falso diagnóstico en señalar que los aumentos de los salarios implicaba variaciones en los costos variables y que por lo tanto se iban a reflejar a final de cuentas en el precio final de los productos. Y lo que nos damos cuenta, o la perspectiva de un ciclo virtuoso de recuperación de este tipo de salarios, lo que está ocasionando en el sentido económico es que mayores aumentos de este salario mínimo, está generando mayores capacidades de consumo y a su vez está presionando para que haya un incremento en los niveles de producción de bienes y servicios. De manera que nos damos cuenta, y lo estamos observando de manera muy específica, que este ciclo virtuoso, salario, precios, mercado, finalmente no se está reflejando con motivo, causa de aumento del costo variable de los salarios en el precio final de bienes y servicios. Eso está demostrado empíricamente y lo estamos viendo, por lo menos en este lapso que estamos comentando. La perspectiva en el caso de la inflación, que es un componente importante, es que va a ir bajando paulatinamente. Para el año que viene es que la tasa de inflación termine sobre la pauta o la línea este año de 4.6% y el próximo año cercano al 4%. Y ya habíamos señalado, hay una reducción de la tasa de inflación, pues esto se va a reflejar en mayor capacidad del ingreso real del mini salario. Por hoy es el comentario y terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.